Pues me van a disculpar, estoy en la oscuridad, pero en unos minutos prendo el foco. En unos minutitos. Madre, estoy en la oscuridad. Anda en la oscuridad. Digo, ando en la oscuridad. No, digo, ando en la oscuridad. Ahora se me escucha todo claro, me confirman por favor, porque a veces la señal del internet es un poco difícil, que se va y viene. Sí, profesor, lo escucho muy bien. Genial, pero de todas maneras voy a cambiarme para poder. Tatstenri Maroni. Entonces con la clase de hoy veremos un poco más de lo que son los saludos, pero ustedes me pueden decir si es que se observa y si tienen dificultades el poder ver en sus pantallas pueden salir y nuevamente ingresar. Me confirman si se observa todo correcto en la pantalla. Sí, profe, buenas noches. Si tienen, pues ahora sí. Entonces, el día de hoy, recordemos bueno, estas son las cuentas que ustedes pueden familiarizarse un poco más con el diálogo y el poder mejorar en su pronunciación. Y pues, el día de hoy aprenderemos acerca de los saludos en Ashaninka. Entonces, hay maneras de cómo nos comunicamos o la forma de cómo utilizar. Por ejemplo, aquí lo que he utilizado es las frases o los saludos muy común en una comunidad que usted pueda llegar, ¿no? Por ejemplo, los saludos en Ashánica tenemos lo que es Siteniri. Siteniri, el significado en el castellano es buenas noches. Kitaiteri, buenos días, ¿no? Y Shabinihi, buenas tardes. Entonces, como ustedes pueden ver, hay algunas diferencias, pero la raíz de lo que sale buenas noches, buenos días, buenas tardes, viene de las palabras que es noche, que significa sitenitake. Sitenitake es noche, kitaitetake es día, shabitake es tarde. Entonces, si ustedes escuchan sitenitake, aquí no estamos refiriéndonos. A ver, Carola, Xiomara. Es noche. Ajá, entonces eso no hay que confundirlo. Eh, parte de que estamos viendo, ¿no? Es noche, es día, es tarde.
También adicional de ello se usa lo que es tampaticataque, que es el significado son a las 12 como conocemos. Entonces sería tampaticataque es mediodía. Esa sería la traducción. Y ustedes, tal cual como lo pueden interpretar, nos pueden decir, son las 12. Entonces, tampaticataque. También tampaticataji, que es son mediodía, o es mediodía, o si no, mediodía. Ahí pueden estar apuntando en sus hojas de apuntes los significados, porque no todo lo que estoy aquí explicando significa una sola frase, una sola palabra o un significado, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, tampaticataji significa mediodía, que también son las 12, 12 en punto. Sitenitaji, oscureció. Sitenitaji. Kitaitetaji, amaneció. Shabitaji, atardeció. Entonces, hay grandes diferencias que nosotros vemos. Siteniri, sitenitake y sitenitaji. Pero la mayoría de las personas usan la frase sitenitaji, kitaitetaji o shabitaji de una forma cuando hay una cercanía en el hogar. Por ejemplo, imaginemos que Xiomara vive junto con su familia, pero entonces ella se despierta muy temprano, ¿no? Entonces ella empieza a saludar a todos diciendo Taitetaji, Taitetaji, que significa también, lo usan como buenos días, Kitaitetaji, pero en sí el Kitaitetaji significa amaneció. Entonces va a depender en qué momento estamos utilizando esta frase. Y también para personas que recién están entrando por primera vez a casa, por ahí madrugan, pero son desconocidos, entonces saludan, ¿no? Kitaitetaji. O por ahí le ve de noche y alguien está llegando, pero desconocido. Sitenitaji, que es buenas noches. Entonces, eso es como que la raíz de ello, ¿no? El significado correcto, Sitenitaji, es como oscureció, Kitaitetaji, amaneció. Entonces, la manera correcta que ustedes pueden usar estas frases de los saludos es ello. Siteniri, ya sea conocido o desconocido. Kitaiteri, igual. Shabitaji, buenas tardes. Y aquí también encontramos algo adicional, ¿no? Tampaticataque, ya es mediodía. Sitenitaque, ya es noche o también ya oscureció, ¿no? Kitaitetaque, ya es día. Entonces, de esta manera ustedes pueden diferenciarlo. ¿En qué momento estaríamos usando eh, Tampaticataji? ¿Quién nos acompaña? Carola, ¿qué más recuerdo? Mediodía. Ahí está mediodía. Entonces ahí no hay que confundirlo. Entonces tenemos que tener bien marcado ello. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Carola, um, ¿quién más ha estado? No recuerdo, ahorita voy a ver los nombres. Fiorella. Dime, profe, acá está con una lluvia, no te escucho mucho, el internet también que se va. Oh, entiendo. No se preocupen. Xiomara, ¿alguna pregunta? ¿Dudas que usted tiene? ¿Ninguna? Ah, María, usted me escucha, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Está- No, nada. Perfecto, ninguna. Entonces vamos a continuar. Ah,
al poder escuchar a cada uno de ustedes para ayudarle la forma de cómo pueden expresarse, de cómo puedan decir de manera más correcta, ¿no? Y pues ustedes sin miedo pueden pronunciarlo. Yo estoy dispuesto a poder ayudarlo a cada uno de ustedes. Ahora vamos a empezar con, bueno, Xiomara no está, o sí está, a ver, creo que la señal se fue. Bueno, vamos a continuar con Carol. Carol, vamos a empezar con usted la frase de buenas noches, buenos días o buenos días también, ¿no? Y buenas tardes. Siteniri, buenas noches. Kitaiteri, buenos días. Shabiniji, buenas tardes. Ahí está. Entonces, si nos referimos Shabitaji, ¿qué estamos diciendo, Fiorella? Profe, buenas noches. Shabitaji. Recuerda de que no confundan. Chavita. Ay, no veo mucho, espérate. A ver, chavitaje. Shabitaji. Es tarde. Atardeció. Sí, profe, ¿está bien? Exacto. Entonces, si yo digo Shabiniji, ahí es donde estoy diciendo buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Perfecto. Entonces, no hay que confundirlo, porque como les digo, en la actualidad hay una gran confusión que están tratando de decir ellos. Siten y Taji, que es oscureció, pero a la vez lo usan como buenas noches. En ocasiones sí, pero lo más correcto sería que podemos decir Siten Iri, ¿no? Siten Iri, Siten Iri. Y bueno, vamos a continuar. A ver, María, ¿usted me ayuda? Con ya es mediodía, ya es noche y ya es día. ¿Me confirmas si se escucha? Ok. Perfecto, te escucho. Tampaticaque, Tampaticaque ya es mediodía. Sitenitaque ya es noche. Quitaitetaque ya es día. ¿Está bien? Camexa, Patonki. Entonces, de esa manera nos estamos refiriéndonos, ya es día, ya es noche, y así sucesivamente, ¿no? Pero vamos a continuar con Fiorella. Fiorella, ayúdanos con es noche, es día y es tarde. A ver, Sitenitaque es noche. Titaitetaque es día. Chavitaque es tarde. ¿Está bien, profe? Camexa, Patonki. Entonces, ahí diferenciamos una gran marca, ¿verdad? Siteniri, Sitenitake. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Entonces, tenemos que tener todo claro. Cuando alguien por ahí escucha una conversación, entonces automáticamente con el transcurso de mucha práctica, ustedes van a analizar y es, ok, él está saludando con buenos días, o él está diciendo, pero a veces, como les digo, ¿no? Esta parte de aquí necesitamos trabajar muy bien. Pues, Xiomara, regresó Xiomara, no está Xiomara. Entonces vamos a continuar con Carol.
Tampaticataji, Tampaticataji, mediodía. Sitenitaji, oscureció. Quitaitetaji, amaneció. Xavitaji, atardeció. Perfecto, Fasonki. Entonces hay que continuar trabajando, poder practicar eso, ¿no? Porque en sí es una gran diferencia. Más que nada en los momentos, ustedes se preguntarán, pero ¿en qué momento yo utilizaría estos? Entonces, estas frases, ¿no? Sitenitaji, sitenitake y tampaticataji. Bueno, tampaticataji es parte de un horario, para que ustedes puedan reconocerlo. Pero es parte de lo que uno puede llegar a aprender también, ¿no? Sitenitaji ya es oscureció. O también, como les digo, ¿no? Cuando ustedes están llegando en una casa, una comunidad más que nada, y pues no conoces ni es familiar, es una persona que ahí recién va a enlazar un primer contacto, entonces puedes decir, ¿no? Sitenitaji, como que buenas noches, de esta manera, ¿no? Pero en sí el sitenitaji es como oscureció. Pero si usted va a decir oscureció, en este contexto tienes que, si tienes que usted como, bueno, el lugar ya tiene que estar oscuro, ¿no? Eso de 7 de la noche por ahí. Y por ahí te encuentras con alguien, ¿no? Entonces se saludan, ¿no? Chiteniri o chitenitaji. Entonces ahí también puede funcionar ello. Entonces buenas noches, ya es como, ya oscureció, ¿no? O oscureció. Entonces de esa manera ustedes pueden trabajarlo. Pero si ustedes me preguntan, pero me estás diciendo de que Kitaitetaji también utilizan como buenos días. Claro que sí se utiliza, pero de una manera muy, muy diferente al Kitaiteri. El Kitaiteri se utiliza en cualquier momento del día, pero Kitaitetaji es como cuando ya está amaneciendo y toda la familia están ahí, ¿no? Entonces se encuentran un familiar que les viene a visitar, entonces le puede saludar de esta manera, ¿no? Kitaitetaji, como buenos días. O cuando vas a decir amaneció, es como cuando nadie de la casa se despiertan, siguen todos en la cama. Entonces, quitai tetaji, como que ya amaneció, ustedes necesitan como despertarse, algo así, ¿no? En ese momento tenemos que utilizar el quitai tetaji. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Ninguno? Nada, profe, todo bien. Todo kameta. Ahí está que. Entonces vamos a continuar con lo siguiente. Amaye, que significa a dormir. Amaye. Entonces es como, bueno, voy a dormir, no se puede decir, pero en este caso cuando estás en grupo, por ahí quieren dormir, entonces dicen, no, pero dejan de hacer bulla, bueno, suele pasar en el hogar, ¿no? Todos dicen como, voy a dormir hasta mañana, chao, hasta luego. Todos se van y en el cuarto siguen ahí haciendo bulla, no dejan dormir, entonces alguien por ahí dice, no, amaye, entonces es como, a dormir, amaye, a dormir. Ok, entonces está diciendo como una advertencia de que no tienen que hacer bulla, ya tienen que dormir. Y también esta frase, ¿no? Amaje. Amaje, que es hasta mañana. Imaginemos, es muy común en las comunidades una reunión familiar. Todos vienen, se quedan ahí conversando de su semana y todo eso. Pero lo que va a suceder es que cada uno cuando van retirándose de un familiar que han ido a visitarle, entonces van a despedirse de esta manera, ¿no? Amaje, como que hasta mañana, amaje, como se están despidiéndose, ¿no? O también cuando, bueno, imaginémonos, bueno, ya vivimos en la ciudad, ¿no? Eh, Tiene un cuarto separados, entonces usted quiere dormir, entonces se despide de su familia, va a decir, no, amaje, se va y cierra su puerta, ¿no? Amaje. Entonces ese es el momento de usar hasta mañana. Kameza Pipoque, que es bienvenido, y también
dicen Kametsa Pimpoke. Una gran diferencia, pero es el mismo significado. Ya usted puede decir Kametsa Pipoke o Kametsa Pimpoke. Es el mismo, no hay una diferencia. Solamente aquí le agregamos una ma. Ma en Ashánica, que lo conocemos en español, es M, ¿no? Kametsa Pimpoke, bienvenido. Entonces, si alguien le dice no hay Kametsa Pimpoke, bienvenido. Vamos a continuar. Ahí está. Entonces hemos podido ver, ¿no? Amaye, que es a dormir, amaje, que es hasta mañana. Entonces, si yo quiero decir, bueno, por ahí, imaginemos que Carola tiene sueño, ¿no? Entonces Carola quiere despedirse, entonces como que ella está dispuesta a ir a dormir. Entonces ella lo que va a decir eso, ¿no? No jate no maye, me voy a dormir. O pues ya se da cuenta de que no puede soportar más el horario de la reunión, algo así. Entonces, no jate no maye, me voy a dormir. Entonces, si usted quiere decir, por ahí hay alguien que ya está dormitando y no quiere ir a dormir, entonces le dices, fíjate, pimaye, vete a dormir. En este caso, a ver quiénes recuerdan, estamos usando la primera persona, segunda persona y tercera persona, que son los pronombres personales. A ver quién recuerda. Xiomara, por fin el internet regresó. Sí, se me habían acabado las notas. Profesor, una consulta. Ya. Amaje es hasta mañana, ¿no? Y yo tenía por entendido que Hatajana también era, o sea, es parecido a decir hasta mañana o no, o solo hasta mañana tengo que decir Amaje. Ok, ahí vamos a llegar en conclusión. Muchas gracias por la pregunta. Justamente aquí vamos a tocar el tema de ello. Ya. Sí. Ya. Perfecto. Entonces, recordemos cuando hablamos un poco de los pronombres personales, muchas veces yo quiero decir me voy a dormir o yo quiero dormir, decíamos naro no koi no maye. Entonces, estoy usando el naro. Ahora, si yo quiero decir usted vete a dormir o tú vete a dormir, diríamos abiro, fíjate, pimaye. Entonces, lo que les decía, ustedes tienen que tratar de poder manejar ello. No jate, como está empezando con no, entonces es yo. Si es pijate, que empieza con pi, es tú, como que él, ¿no? De él, pijate. En este caso, el pijate ya sea para él o para ella, ambos se utilizan. Pero específicamente, si usted quiere decirle como, hey, usted vete, ¿no? Entonces le dirías esta frase, fíjate. Ahora, si quiere decir, se va a dormir, que estamos viendo aquí, hijate y may. ¿Cuál sería el pronombre personal si queremos decir específicamente? A ver quién recuerda. Fiorella. ¿Cuál es el pronombre personal que se utiliza aquí? Hijate y maye. De él. Llora, hijate y maye. Entonces aquí estamos usando él, pero no estamos poniendo él porque nosotros estamos entendiendo de que hijate, como ya viene de él, ya no se utiliza. Es automáticamente, nosotros sabemos de que él se va a dormir. Es por eso hijate y maye. Entonces, si por ahí digo hijate y maye, entonces ustedes tienen que pensar que él se va a ir a dormir. O un varón, bueno, en este caso sería un hombre, va a ir a dormir, ¿no? Pero si digo ojate o maye,
ahí sería una mujer, ¿no? Se va a dormir, pero sería mujer. Entonces, ambos significan se va a dormir, pero en este contexto sería para hombre y para mujer. Y ahora si yo quiero decir nos vamos a dormir o vamos a dormir, ajate amaye. Entonces, esto es lo que se va a trabajar muchísimo al poder conjugarlo. Es por eso ustedes necesitan practicar y reconocer. Si digo nojate, ¿de quién se está refiriendo nojate? Nojate. Ok, me estoy refiriendo a mi persona, que yo quiero ir. O yo me estoy yendo. Hasta aquí se entiende. Xiomara, Carola, María, Fiorella. Se comprende en qué momento se utiliza yo, tú, él, ella. Pero en este caso nosotros ya no podemos verlo, ¿no? Automáticamente tiene que ustedes pensar en esto. Pero eso se logra con mucha práctica. Entonces si ustedes van, bueno, ya saben ello, entonces quieren seguir mejorando ese agregado, ¿no? Yo, tú, él, ella y nosotros. Y con el tiempo, poco a poco se van olvidando de ello los pronombres personales y se van automáticamente. Porque sí hay conversaciones en que usted no necesita poder expresar el pronombre personal. Por ejemplo, si yo quiero decir quiero comer, diría no koi, no ya. Entonces ya no necesito decir naro, no koi, no ya, que significa yo quiero comer. Entonces eso es como una manera que ya se adapta con el tiempo, ¿no? Ok, vamos en la pregunta que tenía Carol, ¿verdad? Carol estaba preguntando cuál es la diferencia entre amaje y hatahana. Entonces, hatahana estamos viendo que tiene varios significados. Hatahana es como decir chao, me voy o hasta luego, ¿no? Pero una gran diferencia es en el momento, en qué momento usted se está despidiendo. Por ejemplo, para decir chao, la frase hatahana es cuando usted se está saludándose, bueno, con un conocido, ¿no? Imaginemos por ahí, está en el mercado y se encuentran con él y pues empiezan a conversar, ¿no? Bueno, mira, mi semana fue así, todo eso, ya no te veía por mucho tiempo. Entonces usted empieza a hablar ahí, ¿no? Dice, bueno, un momento, yo necesito ir a trabajar y estoy muy apurado. Entonces ahí le dices, ¿no? Hatahana. Entonces nos vemos, que es chao, ¿no? Chao, hatahana. O también, hatahana, me voy, es cuando estás en un cierto grupo de personas conversando, usted quiere retirarse, entonces dice la frase, ¿no? Como gracias, que pasó aquí, hatahana. Entonces, muchas gracias, me retiro o me voy. Hatahana, el poder decir hasta luego, es que usted va a regresar en el lugar. Es como se está despidiéndose, pero de un momento regresan. Entonces, eso es un hatahana, pero no se está yéndose por siempre, sino va a regresar. Esta frase que es Navisabaketa es una frase que se usa con voy a pasar o también, pero más que nada es Navisabaketa es cuando imaginemos a Fiorella que está cultivando por ahí, ¿no? Y escucha ruidos que están pasando de sus vecinos. Entonces ella no lo observó, pero su vecino sí lo vio, ¿no? Entonces le empieza a decir esta frase. Fiorella, Navisabaketa, como Fiorella, voy a pasar o estoy pasando, ¿no? Aunque no lo vio, pero él se está refiriendo de esta manera, de pasar de un lugar a otro cuando usted no lo vio. Pero si es que le encuentra, de igual manera, ¿no? Si está deprisa, entonces como que tengo que llegar de inmediato a una reunión,
necesito pasar, ¿no? Entonces, nabi sabaketa, estoy pasando. O voy a pasar. Entonces, avisa Hana que estoy pasando. En este caso es cuando ya regresó. Bueno, dijimos aquí, no voy a pasar, va a ir a la reunión. Y cuando regresa de la reunión retoma a su hogar. Entonces ahí es lo que dice, estoy pasando. Avisa Hana. Es como dar a saber de que esta persona sí está regresando al lugar. Para que no tengas la esperanza de poder esperar. Wow, pero ¿a qué hora pasará? ¿A qué hora regresará? Entonces la persona una vez que usted le encuentra y te dice avisa Hana, entonces hay una seguridad de que esta persona ya regresó a su hogar, ya regresó a su casa. Entonces de esta manera la persona o usted, por ejemplo, le dice a un vecindario por ahí, ¿no? Bueno, voy a ir a la ciudad, te encargo mi casa que puedas cuidarlo. Entonces esa persona siempre va a estar pendiente, ¿no? Si hay alguien en casa, si hay una bulla y todo eso. Entonces cuando usted regresa de la ciudad, pasa por su casa, entonces le dice esta frase, avisa Hana, como estoy pasando de regreso a mi casa. Avisa Kena, que es me pasé. Avisa Kena. En este caso sería, avisa Kena es como usted no lo vio a la persona que se pasó de su casa, ¿no? Por ejemplo, el camino va por ahí. Entonces esta persona empieza a decir, ¿no? Como, hey, hay alguien por ahí que está caminando, pregunta. Entonces, la manera de cómo decir avisa Kena es como, ya estoy pasando, dar una señal de que me pasé, pero no te saludé o no te encontré, pero me pasé. Entonces, avisa Kena, me pasé. Siguiente que estamos viendo, ya me voy. Hirota que nojate. Hirota que nojate, que es, a ver, Fiorella, significado de Hirota que nojate. Ya me voy. Cameca. Carola, Hirota que hijate, significado. A ver, Carola, Hirota que hijate. Hirota Keihate, ya se va. Ay, que ya se va. Hirota que ojate, Xiomara. Y, ¿cómo lo repito? Hirotiki-ha, Hirota que Hirot, ojate, Hirotake Ojate. ya se va. María, Hirota que ajate. Ya nos vamos. Perfecto. Entonces vemos la gran diferencia, ¿no? Al igual como vimos al inicio, la gran diferencia. Entonces, Hirota que va a conjugar muchísimo con todos los pronombres personales, pero conlleva un significado diferente. Entonces, Hirota que enojate, ya me voy. Como básicamente es un enlace para que llegue a tener un significado a lo que yo me estoy, a lo que yo estoy diciendo, a lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Hirota que ojate. Entonces, si ustedes ven que alguien está preparándose para que puedan salir o bueno, en este caso a viajar, Hirota que ojate. Es como mostrar una advertencia a la otra persona para que pueda apresurarse. Entonces, todo ello es como uno muestra a que la otra persona puede prepararse súper rápido, ¿no? Todos son advertencias que están viendo aquí. Hirota, como que ya me estoy yendo, alístese, ya nos vamos, ya se va, ella ya se va. Entonces, de esta manera estamos viendo eso, ¿no? Bueno, dicho todo ello, preguntas, dudas.
¿Ninguna pregunta? Entonces yo le pregunto a Carola. ¿Cómo se dice voy a pasar, Carola? Navisacabaqueta. Navisabaqueta. Perfecto, atentes ahí. Xiomara, ¿cómo se dice me voy a dormir? Fíjate, Pimaye. No, es que notaje, nota- notajete, no maye. No jate, no vaya. Exacto. Es que usted está diciendo que usted se va a ir a dormir. Entonces, si usted va a decir no jate, no maye, todos nosotros estamos pensando que usted se va a ir a dormir. Pero ahora usted, am, dilo a Fiorella. Fiorella, vete a dormir. Fíjate, Pimaye. Ahí está, pijate, pimaya, camexa. María, ¿cómo se diría si am, Carola se va a ir a dormir? Ojate, Ojate, Omaye. ahí está, ojate, omaya, camexa. Carola, ¿cómo diríamos si es que, bueno, aquí no tenemos a alguien más que nos acompañe? En este caso ponemos un nombre. A José. José se va a ir a dormir. ¿Cómo diríamos? A ver, Carola. Como dice, se va a dormir. Ajá, en este caso ponemos el nombre de José. José se va a dormir. Exacto. Es, repito, Ojate o Maye. Antes de ello, Ojate Omay es solamente mujer, ¿no? Ella. Pero si queremos decir José se va a dormir y Hate Imay. Ijate y Maye. Y Hate Imay. Kamexa. Entonces por ahí ya tenemos ideas de cómo funciona esta gramática, ¿no? Entonces si alguien dice por ahí, Pijate Pimaye, Fiorella, Pijate Pimaye. Vete a dormir. Ahí está, Vete a dormir. vete a dormir. Perfecto. Entonces, si nosotros queremos decir, Xiomara, queremos dormir o nos vamos a dormir, Lo repito sobre el idioma. ajá, nos vamos a dormir. Ajate, Ameye. Amaye. Ahí está, ajá, te amaya. Entonces nos vamos a dormir, ¿no? Kamexa, Pasonki. Entonces vamos a empezar con María, con la pronunciación de am, amaye, amaje y Kamexa Pipoque. ¿Te escuchamos, María? Amaye, a dormir. Amaje, hasta mañana. Kametsa Pimpoque, bienvenido. Ajá, Kamexa Pipoque, Kamexa Pipoque. Kamexa. Continuamos con Fiorella, Nojate, Nomaye, Hijate, Pimaye. Profe, ¿con toda su pronunciación o puro nomás puro el idioma? Entonces, usted lo dice en la lengua shánica y yo le ayudo con el significado. Ok. Nojate, nomaye. Me voy a dormir, Fíjate, pimaye. vete a dormir, Hijate, imaye. se va a dormir. En este caso sería él se va a dormir, ¿no? Hate, amaye. Ajate, Omaye. ojate, maye. Ya se va a dormir, en este caso que es de ella. Ajate, amaye. Ahí está, ajate, maye. Nos vamos a dormir. Kamexa, pasonki. Vamos a continuar con Carola. Carola, te escuchamos con Hatajana. Hatajana. Chao, me voy. Hasta luego. Navisabaqueta.
voy a pasar. Avisajana, estoy pasando. Avisaquena, me pasé. Pasonki. Xiomara, te escuchamos. Ya me voy, ya se va. Y Irotake no jate, ya me voy. Irotaje y jate ya se va. Irotaje o jate ya se va. Irotaje a jate ya nos vamos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si ustedes quieren agregar aquí, por ejemplo, el dormir, entonces diríamos Irotake no jate. A ver, ¿quién, quién dice yo? ¿Se agrega el amaje o amaye? ¿Puedes repetir, profesor? No lo escuché bien. Entonces yo quiero decir, ya me voy a dormir. ¿Cuál utilizo? Amaye, Irotake no jate no Omaye, maye. Omaye. Kamexa. Entonces hay un gran cambio, ¿verdad? No voy a decir Irotake amaye. Entonces si voy a decir Irotake amaye, estoy diciendo también, ya vamos a dormir. Pero si voy a decir Irotake no maye, ya me voy a dormir. Entonces, por ahí también hay cambios que eh, ocurre de la forma como usted se está refiriéndose o qué es lo que usted quiere decir, ¿no? Y hay algunos que sí no funcionan, ¿no? Si yo quiero juntar una frase con otra, por ejemplo, aquí sí funciona. Hatahana, que es chao, y amaye. Entonces, estaríamos diciendo chao, a dormir, o también puedes decir hatahana y amaje, hasta mañana. Es como que eso es como que chao, hasta mañana. Esto se puede conjugar. ¿Alguna pregunta? Fiorella, ninguno. Vamos a continuar. Ok, esto es muy común y muy usado en todos los lugares, en todo, en cualquier lugar que ustedes se encuentren. Si teniri, estamos agregando algo adicional que es maroni. Maroni en este caso vamos a utilizarlo todos. Siteniri maroni no shanika. Siteniri maroni no shanika. Aquí podemos agregarlo también como buenas noches a todos mis hermanos. Como adicional de ellos usamos buenas noches a todos familia o a toda mi familia, ¿no? Porque en sí no shanika significa un grupo de personas, ¿no? Siteniri maroni no shanika. Buenas noches a todos mis amigos. Siteniri maroni no shanika. Buenas noches a todos mis paisanos. La gran diferencia de lo que ustedes están viendo aquí va a ser, por ejemplo, si es que es un ashánica refiriéndose a su pueblo, ahí ya está diciendo paisanos, ¿no? O también hermanos. Pero va a depender de la persona de qué manera está recepcionando esta frase. Si tendrí maoni no shani. Entonces hay alternativas, ¿no? Ya sea buenas noches mis hermanos, buenas noches a todos mis amigos, buenas noches a todos mis paisanos. En este caso, los que piensan más en esto que es buenas noches a todos mis paisanos,
Son personas que han vivido siempre ahí en la comunidad, nunca han salido. Son como personas que han fundado este lugar, ¿no? Que ellos básicamente en la forma de sus pensamientos, ellos escuchan como los Shanin, que es como, ok, es mi paisano. Pero ya que nosotros sabemos, podemos interpretarlo, ¿no? Ya sea paisano, amigo, hermano. Esa es la diferencia. Aquí también hay otra gran diferencia, ¿no? Si yo digo, Aria Shaninka, estoy diciendo, hola amigo, hola hermano o hola paisano. Aria Shaninka. Ahora, si yo digo, Arino Shaninka, ahí me estoy refiriendo, hola mi hermano, hola mi amigo, hola mi paisano. No Shaninka. Aquí también se utiliza lo que es el no que vimos anteriormente, ¿no? Que es mi persona. Esa es la una diferencia, ¿no? Si yo digo Aria Shaninka, Ari no Shaninka. Es decir, no Shaninka es como que ya usted se familiariza con ellos. Pues usted va a decir Ari a Shaninka, es decir, solamente hola amigo, pero por primera vez que usted está yendo ahí, no lo conoce mucho, como no hay mucha confianza. Pero ya cuando hay mucha confianza, entonces puede decir no, Ari no Shaninka. Entonces, no Tzipabinzare, que es amigo, no Tzipanampire, que es vecino. ¿Dudas? Hasta aquí. ¿Preguntas? A ver, ninguna. Ok, entonces vamos a hacer, Carola, usted puede decir esta frase en Ashaninka y Xiomara nos ayudaría con el primer significado, María con el segundo significado, y bueno, Fiorella salió y yo le ayudaría con el tercer significado. ¿Le parece? Ya, profesor. Kameki, Siteniri maroni no shaninka. no Shaninka. No shaninka. Exacto. Vamos, Xiomara. Buenas noches a todos mis hermanos. Perfecto. Buenas noches a todos mis amigos. Buenas noches a todos mis paisanos. Ahí está. Entonces, ok, no se entendió. Lo que necesitaba que yo pueda escuchar solamente la primera frase. Pero bueno, ya nos ayudó. Allá, No se preocupe. o sea, solamente uno. Exacto. Entonces, María, usted puede decir nuevamente. Pero ahora, María, usted tenga Shanika. Hola, María, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Listo. La pronunciación es Shanika. Es que no la veo. No, no. ¿En qué diapositiva se quedó? Debe ser el problema. Amaye, toda esa magia. Oye, entonces el internet ya estamos más adelante de ello. Entonces, Xiomara, ¿usted puede decir la frase en Ashaninka? Bueno, claro. Ya, a ver. Istini na maroni nos shan, nos shaninka. Entonces, Siteniri Maroni no Shaninka. Entonces, vamos a hacerlo más lento. ¿Ya? Siteniri, Siteniri Maroni no Shaninka.
Ninka. Siteniri Maoni no Shan. Entonces ahí está el significado, ¿no? Buenas noches a todos mis amigos, hermanos, paisanos. Carola, continuamos. Ari Ashaninka. Ari no Shaninka. ¿Cuál es la diferencia? El decir Ari Ashaninka, Ari no Shaninka. Ari Ashaninka es hola amigo, hermano y paisano. Y Ari no Shaninka es hola mi hermano, hola mi amigo o hola mi paisano. Perfecto. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Cuando Ari no Shaninka es cuando ya tiene mucha confianza usted con las personas. Pero aquí es cuando usted, bueno, por primera vez es algo extraño, ¿no? Continuamos, Xiomara. Hola, Xiomara. María, ¿cómo vamos con la señal? Ahora sí, ¿está mejor? No, aún no se aparece la diapositiva. Entonces, usted puede salir de la reunión e ingresar de nuevo. Es la única solución que podemos darle, porque si no va a demorar muchísimo. Xiomara, ¿usted sí está? Sí observa, ¿verdad, Xiomara? Coméntame. Ok, entonces continuamos. Alguien estaba un poco mal. Sí, observa Ya, ahora las sí, dos últimas frases. ya lo pronuncio los dos, los cuatro, ¿no? Exacto, la Ya. parte final. Notsipanbinsar, Notsipabinsare, Notsipabinsir, si, ay no, no, Notsipabinsare. no, Notsipabinsaret, amigo. Notsipanampire, vecino. Ahí está, Notsipanampire. Camexa. Genial. Ahora sí, ¿se ubica? Cuéntame. Ahí está. Entonces ustedes pueden estar marcando, ¿no? De cómo se pronuncia. Si tendremos no Shaninka. Entonces, si ustedes quieren cambiar aquí a otra frase, utilizar, tenemos aquí. Si tendrimaroni no Notsipabinsare. Entonces, la frase que está Notsipabinsare lo cambian por no Shaninka. Si tendrimaroni no Notsipanampire. Entonces, cambian esta frase, lo llevan aquí y lo cambian por no Shaninka, ¿no? Entonces, ustedes ahí están diciendo buenos días a todos mis vecinos, a todos, buenas noches a todos, amigos, a todos mis amigos también. Que parte de lo que estamos viendo, aquí ya ustedes pueden conjugarlo. Siteniri, kitaiteri y shabitai. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Entonces, digo siteniri mani no shanika es buenas noches, ¿no? Pues digo kitaiteri mani no shanika, ok, kitaiteri, buenos días. Shabitai mani no shanika, que shabitai, buenas tardes. Entonces ya ustedes pueden estar jugando con eso. O sea, acá hay una pequeña base para que su conversación pueda ser más amplio. A ver, ahora María, cuéntame cómo va con la señal. ¿Regresó? ¿Se estabilizó? ¿Todavía no? No, aún no tengo internet. Oh, interesante. Entonces el internet que por eso no aparece en la diapositiva. Debe ser por eso. Escucharé nada más.
Está bien, no se preocupe. De todas Ok. maneras, después de clase me está enviando. Ok. El- ok, entonces vamos a continuar. Same amanante. A ver, ¿cuál significado same amanante? Same amanante. Carola, Xiomara, Sames, vamos. exacto. Same, vamos, Lo otro que dijo. amanante. Vamos a comprar. Same amanante que vamos a comprar. Entonces, ¿cómo logramos encontrar hace unos minutos atrás sobre algunas conjugaciones de cada pronombre personal? Entonces aquí también vamos a ver lo mismo. Por ejemplo, no koi namanante apite parenti. Yo estoy diciendo no koi namanante apite parenti, pero aquí ya no estoy utilizando el pronombre personal naro, porque en sí debe ir aquí naro no koi namanante apite parenti, que diría, si usamos el naro, el significado es ello. Yo quiero comprar 2 plátanos. Pero si yo no lo utilizo el naro, si solamente digo no koi, no mana tapite parenti, es interpretado quiero comprar 2 plátanos. Entonces, automáticamente se quita el yo, aquí lo estoy poniendo para reconocerlo. Entonces, si quitamos el no, estoy diciendo quiero comprar 2 plátanos. Si solamente utilizo el no koi. Entonces hay una gran diferencia entre decir yo quiero comprar y solamente decir quiero comprar. Pero en sí solamente se quita el pronombre personal, pero es interpretado de esta manera. No koi namanante apite parente. Siguiente. Pikoi pamanante kemito. Entonces hay una pregunta. Recuerden, cuando ustedes quieren hacer una pregunta en Ashaninka, solamente cambia la forma de cómo usted está preguntando, el tono de voz. Entonces, Picoy, pamanante quemito. Entonces al final hay una fuerza de voz en la O. Picoy, pamanante quemito. Entonces ahí es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, Picoy, pamanante quemito. Entonces estamos diciendo, ¿quieres comprar cacao? Pero en este caso, que nosotros ya no utilizamos en tú, que vendría a decir, bueno, en este caso sería Aviro, ya no lo usamos, quitamos el tú, diríamos, ¿quieres comprar cacao? Pero eso, como les digo, eso va a ser con el tiempo, a medida que ustedes van a continuar practicando, conjugando, y eso es lo que les va a ayudar muchísimo, ¿no? Ahora continuamos. Okoi amanante mabatibana. Okoi amanante mabatibana. Entonces, si por ahí imaginemos que alguien pronunció esta frase, ¿no? Okoi amanante mabatibana. Entonces, bueno, si yo no estoy relacionando mucho con lo que es los pronombres personales, entonces no voy a entender qué es lo que está diciendo. Pero si yo lo manejo ya, ¿no? Los pronombres personales, en qué momento se dice quiere, cuál va a usar para ella, para él, entonces usted automáticamente se va a dar cuenta, ¿no?
Okoi amanante mabatibana. Ok. Okoi de ella. Entonces ella quiere comprar un ciento de naranja. Okoi amanante mabatibana. Ok, acá hay un pequeño confusión. El ciento de naranja no va aquí. Okoi amanante mabatibana quiere comprar. A ver cuánto. ¿Quién dice yo? Maba, ¿cuál es el número? Yo, número 3. Ahí está. Entonces está diciendo ella, porque es Okoi. Acá también pequeña corrección. Ella quiere comprar 3 naranjas. Ella quiere comprar 3 naranjas. En este caso, Ivana, que es, a ver qué recuerda Ivana. Piña. Piña. Ahí está. Ella quiere comprar 3 piñas. Okoi amanante mabatibana. Quiere comprar 3 piñas. Ella. Pero si en este caso nosotros estamos familiarizados con Okoi, ok, entonces no voy a decir ella, ¿no? Entonces me voy directamente, quiere comprar 3 piñas. Akobaheti amanante mapocha. Akobaheti. Aquí sufre un gran cambio. Recordemos cuando decimos nosotros, hay algunas cosas que sí van de acuerdo de lo que es el pronombre personal. Sin embargo, Akobaheti se interpreta con nosotros queremos comprar papaya. Entonces es algo globalizado, es algo general. Si yo digo Akobaheti amanante, en este caso sería Chenkochi, nosotros queremos comprar pantalones. No, yo no me estoy refiriendo que solamente yo quiero comprar, no, estoy uniendo a todos, vamos a comprar un pantalón, algo así. Akobaheti amanante mapocha. No solamente yo, sino todos queremos comprar. Pues nosotros queremos comprar papaya, mapocha. Ahora, Okobaheti amanante coni naranja. Okobaheti es de ellas. Okobaheti. Ellas quieren comprar 5 naranjas. Okobaheti amanante coni naranja. Entonces acá hay otro cambio. Es por eso no utilicé mucho de ellas y ellos, es porque va un poco más allá, ¿no? Okobaheti, en este caso de ellos sería Ikobaheti. Entonces, ellos quieren. Y así va sufriendo grandes cambios, ¿no? En el significado. Lo siguiente es Same amanate chochoki. Vamos a comprar frutas. Pero recuerden de que chochoki no solo significa frutas, sino también significa dulces, dulces como galletas, como casino, o dulces, ¿no? Que ustedes ya conocen, que es como caramelos, todo eso. Entonces eso también se dice que es chochoki, pero la gran diferencia es el lugar donde usted se encuentra. Ustedes dicen, Samamanas de chochoki, pero dicen, vamos a comprar frutas, pero en este caso se están refiriendo a frutas, ¿no? De, como vimos, ¿no? Mapocha, naranja, tibana, aparente.
Pero si usted va a decir Same amanante chochoki, pero en este caso ya no habría esto, ahí es donde está la referencia, que es dulces. ¿Dudas y preguntas? Coméntenme. Entonces vamos a escuchar a Xiomara. A ver, Xiomara nos ayuda con la pronunciación de Shaninka y usted, Carola, nos ayuda en la respuesta en español. Ya. Nokoi nanonante apite parenti. Nokoi namanante apite parenti. Respuesta. Yo quiero comprar 2 plátanos. Pero en este caso, ya Quiero estamos... comprar 2 plátanos. Ahí está, quiero comprar plátanos. Hay que tratar de poder familiarizarnos un poco, pero sé que va a costar un poco, pero ahí vamos. Listo, continuamos, Xiomara. Picoi pamanante quemito. Con el sonido de la pregunta. Koi pamanante kemito. ¿Quieres comprar cacao? Ajá. Si es una pregunta, necesitamos pues respetar ello, ¿no? Porque si usted solamente dice Koi pamanante kemito, como que no le toman tanta importancia, ¿no? Lo que usted está preguntando. Pero usted va a decir Koi pamanante kemito, entonces la persona va a decir, wow, me está preguntando, como que ¿quieres comprar cacao? Entonces hay una reacción diferente, ¿no? Ya vamos a continuar. Okoi amanante mava divana. Quiere comprar 3 piñas. Akobajeti amanante mapocha. Queremos comprar papaya. Okabajeti amanante coni noranca. Quieren comprar 5 naranjas. Exame amanante 8. Vamos, compra frutas. Ok, recién me di cuenta. Aquí es comprar, lo siento, que no tiene sentido. Vamos a comprar frutas. Ajá. Porque si no, no tenía mucho. Y muchas veces con la traducción a veces es un poco complicado, pero bueno. Gracias. Entonces vamos a escuchar a Carola. Carola, usted nos ayuda con todo lo que es Ashánica y la respuesta vamos con Xiomara. Nokoi mamanante apite parenti. Quiero comprar 2 plátanos. Picoy pamanante quemito. Picoy pamanante quemito. Koi pamanante kemito. ¿Quieres comprar cacao? Okoi amanante mava tibana. Quiere comprar 3 piñas. Acobajeti amanante mapocha. Queremos comprar papaya. Ocobajeti amanante coni naranja. Quieren comprar 5 naranjas. Same amanante chochoki. Vamos a comprar fruta. Kamexa pasonki. Entonces, ahí ya tenemos algunas formas de cómo reconocer y también puedes trabajar un poco más con las frutas, ¿no? Ya que hemos podido hablar en algunos
algunas clases que pasamos, ustedes pueden ahí nomás cambiarlo, ¿no? Pero si usted quiere decir, ¿no? Picoy pamante que mito, entonces lo pueden cambiar con aquí, por ejemplo, ¿no? Tibana. Picoy pamante tibana, picoy pamante mapocha, picoy pamante naranja. Entonces ahí van a estar conjugando ustedes, ¿no? Pero en este caso, si quieren, recuerdan de batsatsi, que es carne, entonces picoy pamante batsatsi, pero en este caso batsatsi es general, ¿no? No está siendo específico. Si usted quiere decir picoy pamante batsatsi irashi, en este caso sería, hay un cambio, ¿no? Ya sea de res o de chancho. O, bueno, claro. Entonces, picoy pamante ibatsa irashi vaca, o dirías irashi chancho. Entonces, ¿quieres comprar carne de vaca o quieres comprar carne de chancho? Entonces, está siendo más específico. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Xiomara, Carola. Ok, entonces vamos a entrar un poco más en contexto en cuanto a la gramática. Voy a dejar de compartir un rato, les envío el link en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan ingresar a través del correo electrónico, y si le permiten ingresar directo, no hay problema. Una noche de hogar le digo. A mi hija. Genial, entonces en el grupo voy a enviar el enlace para que ustedes puedan ingresar. A ver. Perfecto. A ver si hay algunos que no le permiten, porque aquí voy a estar viendo en el correo electrónico quienes están ingresando y quienes no han ingresado. Me confirman. Ahora que me acuerdo, yo ni me acordaba. Mi hija recordó. Me confirman. Mamá, ¿esto no era ropa de tu mamá? Que te regaló y él el que usted no me va a dejar Me sale que no se puede acceder al texto. Sí, un momento, ahorita necesito aceptar. Entonces, Xiomara y Carola. Ahorita los acepto, un momento, un momento. Bueno, un segundo. Sí, En mi correo electrónico. exacto. Ahora les estoy enviando. Ya está. Ahora sí puede verificar a ver tu aplicativo. A ver, vamos a aceptar. Y no se preocupe, Chema, ahorita lo aceptamos. Ya me salió a mí, ya puedo escribir así como he dicho. Perfecto, me espera unos minutos, puedo compartir pantalla para guiarlos. Sí, ahí está Xiomara. María, usted también puede ingresar. Ahí sí permite editor. ¿Al link que me enviaste?
Oh, verdad, ahorita le envío el link. Un momento. Sí, por favor, para ingresar. ¿Cómo vamos, Carola? Ahora sí, ya le envié. A ver quién aparece. Xiomara, Carola, ya está. Solo está Xiomara. Carola, confirma. Ya le acepté. O todavía no. A ver, vamos a rectificar. Ya está. Sigue Xiomara sola. Carola, ¿qué le está saliendo? Confírmame. Sí, ya salió ya. Ok. Tengo que revisar el correo para ver. María, ya le envié el correo. A ver, inténtalo ingresar para que me salga una notificación del correo. Solta Xiomara y Carola. Ingreses en el link que envié. Ok, entonces ustedes pueden ver que dice Saparipe Sankenapatotansi, ¿verdad? A ver, me confirman. Xiomara. Sí, está cargando. Esta aparece como azules y las letras. Exacto. María, confírmame. Ok, un momento. Estoy intentando ingresar. Sí, ahorita lo estoy aceptando. Acaba de llegar la notificación. Creo que va a haber alguna dificultad, pero ya lo acepté. Inténtalo ingresar, a ver, María. Me confirma qué es lo que te sale. Me envías pantalla, una captura de pantalla. Ok, entonces estamos Xiomara, mi persona que está de color verde. ¿De qué color está usted, Carola? Le sale algunos personajes en la... Bueno, ahorita voy a compartir pantalla. Ya ingresé. Ok, un momento. Carola dice que... Uy, entonces Carola, trata de abrir el documento. Si le permite, me confirma. Ya, ahorita lo abro. Y una vez tiene que aparecer.
para que usted pueda escribir. Creo que es la dificultad que hay. Justo por eso le preguntaba para poder intentarlo. En el transcurso de la semana iba a aparecer en mis correos para aceptar su acceso. Confírmame, María, si puedes ver la frase, poder editar, bueno, en este caso poder escribir, si le permite. Me salen unos cuadritos azules. Me sale así a mi profesor. Ya voy, ya voy. Interesante. Que necesito que aparezcan aquí. ¿No le salió como para actualizar algo, Carola? Mm, bueno, como que es un asunto para que pueda enviar, ¿no? Se tiene que salir directamente. A ver, envíame nuevamente en el correo electrónico para aceptarlo nuevamente. Carola, un favor. Que Xiomara sí Sí, aparece. sí, Oh, profesor, ya me salió unos ahí, cuadritos. ahí está, ahí está. Ya te veo. Sí, Estás ahí. sí. María, ¿me confirmas si también puedes ver los cuadros y puedes escribir? Sí puedo ver los cuadros y el título. Si te permite escribir. Ok, ahora vamos por ahí. Está ya. No, no puedo escribir. Oh, ya. Ese es el gran detalle de esto. Justamente por eso le preguntaba. Entonces, ahí está Carola y Xiomara. Bueno, si te pide poder actualizarlo, lo tienes que actualizar porque no hay otra manera, María. Entonces, justo acaban de enviar, bueno, enviaron mensajes de algunos percances de estudiantes por motivos de salud de su hijita. Pero bueno, justo a esta consulta también pues hay problemas en su localidad. Perfecto. Entonces, el trabajo de esto es lo siguiente. Saparite Sankenapatotanti, Sankenapatotanti significa abecedario en Ashaninka, ¿no? Entonces, Antarochapa, que significa mayúscula, usted tiene que hacer un clic ahí y empezar a escribir. Una vez que escribe, pones guardar y continúa con el siguiente. A ver, Xiomara, recuerden el abecedario, todo en mayúscula, todos en mayúscula. Me confirmas, María, por interno. Entonces agarras un cuadrito, haces clic ahí y dentro de ese cuadrito le permite escribir. Ahí recién escribe. Y una vez que escriben, lo deja ahí y lo, como dice, modificar y agarra otro cuadrito y así sucesivamente. Haz clic y hoy sí le permite escribir. Entonces recordemos el abecedario a Shani. A ver. Entonces la dificultad como... Ya, yo les ayudo con la primera letra. Entonces vamos con A. Ahí está. Así tienen que aparecer. A. Y ahí sigue. A ver. Xiomara. ¿Qué sigue? Sí, te B. escucho. Ahí está. Sigue la va. Va. Entonces en español sería B. Va.
Por ahí alguien dijo, ver, ahí está, así y sucesivamente. Después, oh, ya lo sentimos, entonces sí necesita actualizarlo, porque es la única manera de que puedas trabajar con ello. Entonces usted nos puede, bueno, usted puede decir lo que usted sabe y yo le puedo ayudar aquí anotando, no hay problema, pues María. A, va, quien dice, Xiomara, A, va, ¿qué más sigue? Cha, E. ahí está. Si le permite escribir, puede escribirlo. Yo lo dejo ahí. A mi profesor no me permite escribir. Sí, pero veo que sí, sí, como que puedes tener el cuadrito donde que dice modificar. Sí, sí me sale todo, pero no. Seleccionar todo, cortar, copiar. Me sale Modificar, así. dice. Modificar, Betito. Ahí sale modificar, y haces clic ahí y directamente te lleva ahí. A ver, ahí lo dejo porque sí, necesito, solamente tienen que turnarse. Uno escribe y una vez que termina, el siguiente escribe. Para que así no puedan estar quitándose como que esto No, escribiendo. Tampoco. no me dejes escribir, no. Oh, entonces se necesita lo que usted dijo. Y a ver, Abacha e Xiomara. Que continúa María. Una pregunta, es el abecedario, ¿verdad? Exacto, el abecedario. Abacha e. Y Ahí vamos, recordando. Xiomara, cuéntanos si le permite escribir. no me permite escribir. Oh, ya. Es lo que usted recuerda. Después que sigue. A, ba, cha, e, i, Ja, ja. Continuamos. K, Ok. Am, K. Ma, Ya, un momento. A ver, Carola, ¿cómo vamos? N, Ahí está. N, que es na. na, no, O, Un momento, un momento. No logré escribir. Oh, algo que se están olvidando, ¿recuerdan? ña, pues de la ña recién viene la o. Pues la o, que sigue, Xiomara. A, no puedo ver. Usted puede decirme cómo, sucesivamente, cómo va avanzando el abecedario. Ya, entonces a, ba, cha, e, i, ja, ka, ma, na, ña, o, pa. A ver, ¿quién dice yo?
María, después que sigue. Yo, hará, Hará. Perfecto. ¿Qué más sigue? Sa, Está bien. cha, Oh, entonces, aquí, en cuanto a la cha, ya estamos utilizando al inicio. A, ba, cha. Sa, a, ba, cha, e. claro, sí estamos. A, ba, cha, e, i, ja, ka, ma, na, ña, o, pa, ra, sa. Ahora de sa, que llega Sa, ta, cha, sia, ta, sa, sia, ta, sia, sa. Adicional de ello va el sha, que era al inicio, pero bueno, sha, después el tia, y al final, ya, genial. Entonces ahí estamos recordando, si justamente de lo que quería trabajar el día de hoy, bueno, algunos tienen dificultades con internet, era poder armar y recordarlo, ¿no? Porque esto es la base principal para que ustedes puedan empezar a formar las frases, las letras. Entonces, esto es la clave, ¿no? Y parte de ello vamos a continuar. Entonces, ahí dice Orihanitsapari, que es minúscula. Entonces, lo mismo, solamente ustedes cambian ello, ¿no? El abecedario que está todo en mayúscula, lo cambian en minúscula. Eso es Orihanitsapari. Entonces, parte de lo que estamos trabajando, también aquí tenemos algunos cambios que ha pasado. Algunos cambios. Nosotros necesitamos modificar algunas cosas, pero a ver si nos permite. Ok, en este caso, en sí esto es mano. A ver, ¿quién recuerda cómo se dice mano? No me permite minimizar más pequeño. Solo salen, no. Ok, mano. Entonces, eso era lo que queríamos trabajar el día de hoy. Por ejemplo, ahí está. Como yo digo mi mano. Pero antes de eso, empezamos con mano. A ver, ¿cómo se dice en Ashánica mano? Mano, mano. ¿Quién recuerda? Si no recuerdan, aquí lo recordamos. ako, ¿Cómo? ako, o estoy mal. Sí, es ako, pero en este caso es conjugación. Pero si solamente decimos mano, akotsi, que es mano general, ¿no? Akotsi. Ahora sí, vamos. Hoy entiendo por qué ha pasado esto. Ya entiendo ahora sí por qué pasó. Ahora sí entiendo. Hay algunos cambios que pasó, pero bueno, vamos a seguir. Por eso no minimizaba, porque estaba en la otra pantalla. Bueno. Entonces, mano es akotsi. Ahora aquí vamos a conjugar. Es por eso esperaba
que todo funcione, pero bueno, hubo algo de dificultades. A ver, ¿cómo se dice mi mano? ¿Quién está arribando la mano ahí? Gracias por moverlo. Akotsi. Mi mano. ¿Recuerdan la conjugación que hemos trabajado? Nako, Ahí está. Nako. Eso es Akotsi. Recuerdan. Mano, Akotsi. Mi mano. A ver, ¿qué dijo? Mi mano. Perfecto. Entonces yo quiero decir mi mano, Nako. Nako. Pero si vamos a referirnos a que estoy diciendo como esto es mi mano, ahí sí va a cambiar. Diríamos Irointi Nako. Esto es mi mano. En este caso estoy diciendo mi mano, Nako. Tu mano. A ver quién recuerda. Tu mano. Tu mano. Paco. tu mano, Ako, Ako es nuestra mano. Está bien, vamos a considerarlo. Kamexa. Es Ako. Un pequeño detalle aquí. Me estoy equivocando con la. Aquí no va C de casa, aquí va K de kilo. No lo siento. Naco, Paco. Está. Mi mano, que viene a ser Naco. Tu mano, Paco. Ahora, su mano, pero en este caso sería de él. A ver, ¿quién recuerda su mano? Iraco. De él. Su mano de ella. Aro. A ver, ¿quién recuerda? Naco, Paco, Iraco. Entonces, en sí, acá hay un pequeño detalle. Vamos a hacer un pequeño cambio. Ako va a ir su mano de ella. Ako. Ahora, nuestra mano. Aquí algo específico que podemos usar
la frase nuestra mano. A ver, nuestra mano. Naco, Paco, Iraco, Aco y nuestra mano. Diríamos se utiliza entre Irointi, Aco, pero es un significado como no tan exacto de lo que queremos llegar, porque hay un cambio. Nuestra mano. Vamos a poner esta frase. Irointi. En este caso usaríamos esta frase. Aco. Que es parte de que es su mano de ella, pero Irointi Ako es nuestra mano, que también se utiliza como es, no es su mano de ella, ¿no? Pero en este caso es cuando usted está frente a frente a otra persona y le dice, no, Irointi Ako es nuestra mano, ¿no? Entonces de esa manera, recuerden, Akotsi, Nako, Pako, Irako, Ako, Irointi Ako. Seguimos. A ver, vamos a continuar. ¿Quién recuerda cómo se dice gallina? ¿Quién dice yo? Chiapa. Chapa. Ahí está. Entonces aquí vamos a corregir. Gallina es tiapa. Tiapa. Entonces eso es la forma de cómo se pronuncia. Tiapa. La Y es como la I latina, ¿no? Como lo conocen ustedes. Tiapa. Escuela. A ver quién recuerda escuela. Escuela. Xiomara, ¿cómo se dice? Escuela. Se dice Yotanzipanco. Entonces, entre escuela, colegio y lo más adecuado que todo ello es en sí Yotanzipanco significa casa de estudio para poder llegar un poco más a concretar un poco más de esto, ¿no? Así, eso es el Una significado. preguntita. Sí, Obametanzipanco es igual que Yotanzipanco. ok, ahí está. Obametanzipanco y Yotanzipanco. Entonces, Obametanzipanco, si nosotros lo traducimos tal cual, el significado correcto es lugar donde se enseña.
Obametanzipanco, lugar donde se enseña, donde se aprende. Yotanzipanco es como centro de estudios, escuela, colegio, universidad. Esa es la diferencia. Yotanzipanco. Ay, ya, gracias. Ajá. Obametanzipanco es donde se enseña, se instruye y se aprende, ¿no? Camexa. Ahí está. A ver, ¿recuerdan cómo se dice maestro? Carola, Xiomara, maestro en Ashánica. Obamenticari, Obamenticaro, Obametincari. Obamenticari, Obamenticaro Obametincari, es profesora, ¿no? exacto. Es profesor. Ahí está. Entonces, eso es lo que yo quería lograr el día de hoy, pero vemos que hay algunas dificultades. Entonces, maestra o profesora o bametincaro. Bametincari o bametincaro. A ver, ¿quién recuerda? Él es profesor. Él es profesor. Irinti Obametinkari. Ahí está. Pero recuerden decir Irinti Obametinkari es profesor, ¿verdad? Pero él es profesor, recordemos de que estamos usando Yora, Irinti Obametinkari. Entonces aquí hay que trabajar eso. Él es profesor. Yora, Irinti Obametinkari. Yora, Irinti Obametinkari. Él es profesor. Yora, Irinti Obametinkari. Entonces, como nos estamos refiriéndonos a una persona, que en este caso es un profesor, con respeto siempre ponemos eso, ¿no? Pero en este caso, si nosotros utilizamos para cosas y todo eso, ¿no? Como eso o esa, entonces a veces eso no es necesario ponerlo. Y pero más que nada por interpretación, ¿no? Pero también sí se entiende, ¿no? Cuando ustedes usan Irinti Obametinkari, como Irinti Obametinkari. Él es profesor, pero para que sea más correcto el poder traducirlo sería Yora Irinti Obametinkari. Y lo mismo sucede aquí. Ella es profesora. Ora Irointi Obametinkari. Ella es profesora. Ahí está. Entonces, esto es los pronombres personales. ¿Cómo se decía yo? A ver quién dice yo. Naro, Claro, tú, Aviro, Aviro, él, llora, ella, que es hora, nosotros, Naroheita aquí.
Entonces, eso también es la clave, ¿no? Como decía, para que ustedes puedan referirse. Por ejemplo, yo quiero comer, naro no koi no ya. Y acá hay la gran diferencia que estamos viendo, ¿no? Conjugar los verbos en ashani. Yo corro, de correr. A ver, ¿quién recuerda? Ahorita justo hemos aprendido yo, que es naro. Para correr, ¿cómo se dice? Naro no shia. Naro no shia. Es yo corro. Pero, como yo les recuerdo, si solamente estamos en la conversación yo corro, solamente pueden poner el no shia. No shia es yo corro. Algo pasó. Algo hicieron. Hicieron un. No me permite regresar. Hubo un problema, pero vamos a ver. Entonces, como ya ustedes han visto de cómo funciona, para la próxima pueden estar arreglando con sus dispositivos para que de esa manera sea interactivo. Entonces, esta es una forma, ¿no? De que quiero que ustedes puedan aprender a recordar cómo escribir. Y aparte de ello, también para que puedan recordar que básicamente todo esto vamos a construir pequeñas conversaciones, pequeñas oraciones, para que de esa manera nosotros podemos ya formar estas oraciones y crear todo eso, ¿no? Y ustedes puedan adaptarse puedan hacer conversaciones. Entonces, tú corres, cambia, porque usamos a Viro Pichilla. A Viro Pichilla, que es tú corres, pero si solamente pueden decir Pichilla, usted está diciendo como corres, Pichilla. En algunos casos sí es necesario solamente usar, ¿no? El aviro, pero en algunos casos no es necesario, es por el mismo hecho de que uno ya está familiarizado. Pero como ustedes están recordando y poder formar una nueva oración,
es necesario que puedan identificarlo, ¿no? Entonces siempre poner Aviro Pishia o Aviro, en este caso sería Aviro Picoy Pilla, que es usted necesita comer o tú quieres comer, ¿no? En este caso de él, y sería Llora y Shia. Llora y Shia. Entonces ustedes se dan cuenta de cómo va cambiando. Y Shia, Pishia. Entonces aquí solamente se quita, se agrega, mejor dicho, el P. Bueno, en la que está en Pa. Se quita el Pa, quedaría Shia, que es de él, ¿no? Él corre. Ahora, si quiero decir ella corre, diría la frase ora o Shia. Va cambiando, ¿no? La raíz nunca va a cambiar. Shia siempre está en todo. Shia, Shia. O Shia y Shia. Entonces, para que ustedes puedan identificarlos, por ejemplo, todo lo que es I viene de él. Todo lo que es con O viene de ella. Y tú, obviamente, que va a variar en ciertos contextos de cada, la forma de cómo uno va formando las oraciones, cómo va expresando, ¿no? Aviro Pishia, corre. Llora y Shia, él corre. Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Xiomara. Entonces son pequeñas maneras de cómo ustedes puedan recordar. Una pregunta. ¿Cómo se dice él corre? Llora y Shia. Llora y Shia. Que también lo utilizamos como solamente Ishia, que sería corre, ¿no? Ishia, pero identificándolo bien, él corre. Llora Ishia. ¿Alguna otra pregunta? Entonces les envío el archivo para que ustedes puedan repasarlo, y cualquier duda que ustedes tienen pueden preguntarme por mi WhatsApp personal para poder ayudarlos, y ahí podemos ir trabajando para poder ver en cuanto al progreso que ustedes tienen, ¿no? ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿Ninguno? ¿Hay una otra pregunta? Una preguntita. Nosotros corremos. Nosotros corremos.